En el video de hoy trataremos el taller 1, trabajado en videos anteriores, por esta vez con la estructura while. La estructura while funciona de esta manera. Tenemos aquí una condición de parada, unas instrucciones y aquí un incremento que es lo que va a hacer que en algún momento esta condición de parada sea falsa. Aquí tenemos aquí como flujo, condición, instrucción, si es verdadero, sigue, hasta que es falso, entonces sale por otro camino. En el ejercicio 2 tenemos presentar la serie de Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar al número 10.000. Es decir, entonces tenemos que presentar esta serie hasta que el número aquí sea menor o igual a 10.000. Ese número es el 6.765 que está en la posición 19. Entonces, hasta esa posición es a la que debemos llegar. Aquí tenemos la función principal en la que vamos a declarar entonces estas variables de aquí. Y J serie, tenemos aquí una vez. En la I vamos a guardar este número de aquí, J, bueno, como contando aquí que hay un 0, y serie que va a ser el número como tal. Este ciclo se va a hacer hasta que serie sea menor o igual a 10.000, que es lo que necesitamos. Entonces nos imprime lo que tengamos en serie. Luego en serie queda guardado el último y el penúltimo número. Luego J pasa a ser I y pasa a ser serie, que vendría siendo como el actual. De esta manera el ejercicio queda así. Como vemos aquí, imprime hasta el 6.765. Ejercicio 3. Hacer un programa de computador que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Es decir, nos debe imprimir la suma entre todos estos números hasta que aquí llegue a 100, bueno, o hasta 100. Cuando sumamos 89 más 55 da 144. Entonces nos debe imprimir hasta la suma de esto más esto. De esta manera el código quedaría así. Aquí el código, vamos a tener aquí estas variables, I, J, A y suma. Entonces, I J es el último y el penúltimo, A que viene siendo el actual y suma donde vamos a guardar la suma de los valores que se vayan dando. A debe ser menor o igual a 55, es decir, hasta este número. Cuando empieza este número, bueno, lo suma, pero cuando llegue acá no debe seguir haciéndolo. Entonces debe ser A menor o igual a 55, se va a hacer esto. ¿Qué hace? En actual guarda el último y el penúltimo, que es lo que se trata de una serie de Fibonacci. Aquí guardaría este, y ese es el número que suma, que se agrega en lo que estaba en suma. J pasa a ser I y el I pasa a ser A. Entonces luego de que termina este ciclo, cuando se rompe, se imprime la suma de los elementos de la serie de Fibonacci hasta 100 es lo que tenemos guardado en suma. Entonces, de esta manera el resultado es este. La suma de los elementos es 232. Ejercicio 4. Hacer un programa de computador de tal manera que leas del teclado un número entero y lo imprima al revés. Entonces, para hacer este ejercicio debemos tener algo en cuenta. Si tenemos un número y lo dividimos entre 10, entonces como vemos, aquí el cociente viene siendo este número de aquí, que es el que se debe imprimir en pantalla, y el residuo queda este número. Luego ese residuo pasa a dividirse otra vez en 10, entonces aquí ya nos dio esto de aquí, también se imprime, y el residuo es 0. Entonces ya sabemos que esta de aquí es la condición de parada. Tenemos aquí la función principal que vamos a aclarar estas variables. Tenemos número, res que es residuo, invertido que es donde va a quedar el número invertido, el final. Entonces, en pantalla aparece ingreso un número entero. Ese número entero lo vamos a guardar en la variable número y vamos a llegar a comparar. Esto se va a hacer cuando el número sea mayor a 0, es decir, el residuo sea mayor a 0. Entonces, aquí en residuo nos guarda número módulo 10. Esto es lo que guarda el cociente de esta división, de número dividido 10. En eso queda el residuo. Luego tenemos número, que lo vamos a dividir entre 10, y el número invertido, que va a ser invertido por 10 más lo que teníamos en esta variable de aquí. Luego de que esto se rompe, cuando el número ya no es mayor a 0, sino que es 0, por ejemplo, entonces se imprime. El número invertido es y lo que tenemos en invertido. Vamos a hacer aquí la prueba. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ejercicio 5. Hacer un programa de computador
de tal manera que le da un teclado 75 números. Con estos números entonces, cantidad de números mayores a 150, número mayor y menor, cantidad de números negativos y el promedio de los positivos encontrados. Entonces, este sería el código. Entonces tenemos aquí una función para cadena y bueno, tenemos aquí una función principal en la que le vamos a mandar, podemos aquí 3 ceros, un 1, ceros que son los mismos que ingresan aquí, y nos va a servir como un contador para los números. Entonces este ciclo se va a hacer hasta que sea menor o igual a 75. Entonces empieza, ingresa un número entero, sale lo que está en ingresa número 1, ese número se escanea y se guarda en número. Si ese número es mayor a 150, este es M va a ser el contador para los mayores a 150, entonces se suma un 1. Si el número es menor a número 2, este de aquí va a ser la variable para el menor. Si este aquí es menor al que estaba aquí, entonces este pasa a ser el menor. O si este es mayor a número 1, que es la variable para mayor, pasa a ser el mayor. Si es menor a 0, entonces n es el contador de los negativos, vamos a sumar un 1. Si es mayor a 0, entonces suma 1 a los positivos, para el promedio suma lo que está en promedio más el número, y ya el promedio total, el promedio como tal, esto dividido el número de positivos que tenemos. Y a la final nos incrementa un 1, entonces todo esto se va a hacer 75 veces. Entonces a la final nos imprime cantidad de números mayores a 150, entonces el contador de mayores a 150, contador de negativos, el número mayor, número menor y el promedio. Voy a ejecutarlo y ya les muestro cómo funcionó. Ejecuté, entonces como ven hay 75 números, tenemos que mayor a 150, 1, negativos 2, el mayor 876, menos 234 y bueno, el promedio pues metí unos números al azar, pero como vemos ahí, mayor 876, aquí tenemos dos negativos y este es el menor. Ejercicio 6. Hacer un programa de computador que presente las tablas de multiplicar del 1 al 10. El código quedaría así. Aquí en nuestra función principal entonces tenemos aquí declaradas la variable i, j y bueno, mult. Mult nos va a dar la multiplicación como tal, i va a ser este de aquí y j va a ser este de aquí. Entonces, cuando va a ser este proceso siempre y cuando i sea menor o igual a 10. Es decir, esto va a ser siendo unos hasta que este de aquí llegue a 10. Lo mismo pasaría con la tabla del 2. Son 2 hasta que este de aquí llegue al 10. J menor o igual a 10, que es la segunda parte, entonces multiplicación que lo que esté en i y lo que esté en j, y nos imprima. Entonces el número que tenemos aquí que es i, j y lo que tengamos en multiplicación. Y j va sumando de 1 en 1 hasta que llegue 10 veces. Entonces cuando llegue a las 10 veces, j vuelve a ser 1, nos imprime una nueva línea y aquí está incrementando la i. Entonces así quedaría el código. Entonces, como ven, aquí están las tablas. Entonces, la del 10 y la del 1. Ejercicio 7. Hacer un programa de computador que lea un número e imprima su factorial. Entonces, bueno, aquí explican cómo se hace un factorial, que es el número, entonces se multiplica de 1 hasta llegar al número, bueno, el número menos hasta llegar al 1. El código quedaría de esta manera. Entonces tenemos aquí el código, entonces tenemos aquí declaradas tres variables, i, fact y número. Entonces número, va a ser esta variable aquí, ingresa un número entero, lo escanea y lo guarda en número. Luego i, que nos va a servir como un contador, entonces este proceso de aquí se va a hacer hasta que i sea menor o igual al número. Entonces empieza en 1 y se va sumando hasta que llega al número que ingresaron. ¿Y qué hace? Entonces a factorial multiplica lo que haya en factorial por el contador que tenemos aquí. Luego de que hace este ciclo, entonces ya el factorial de el número es lo que quedó guardado en factorial. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces 3, el factorial de 3 es 6. Ejercicio 8. Hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero no negativo y que muestre la suma de los factoriales de 0 hasta el número n. El código quedaría de esta manera. Entonces, con el código anterior
Lo único que tenemos aquí de más es que ya tenemos aquí una variable para suma. Inicia. Ingresa un número entero, ese número que ingresan se escanea y se guarda en número, en la variable número luego. Y que tenemos el contador, entonces esto se va a hacer hasta que y sea menor o igual al número. Entonces, ¿qué hace? Multiplica lo que haya en factorial por el contador. Y luego entonces va a sumar lo que está en suma más lo que nos acaba de dar el factorial y hace el incremento. Luego de que este ciclo se hace hasta que y es ya mayor al número, entonces imprime la suma del factorial es el número que nos dieron y lo que ya tenemos en suma. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Pero es un número entero, 3. La suma del factorial de 3 es 9. Ejercicio 9. Hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos se genere las siguientes parejas de enteros. Entonces, como vemos, tenemos aquí una fila que inicia en 0, va aumentando de 1 en 1, y aquí tenemos otra fila que, entonces aquí tenemos 2 unos, 2 2, y así sucesivamente hasta que llega al 5. De esta manera el código quedaría así. Tenemos aquí entonces declaradas unas variables i, que va a ser la primera fila, j, que es la segunda, y a, que nos va a ayudar aquí como contadores, ¿cierto? Entonces tenemos que este ciclo se va a hacer siempre que i sea menor o igual a 9. J, que va a ser a más 1 sobre 2, esta operación matemática, para que nos dé estas filas de aquí cada vez que vayan aumentando las i. Nos imprime lo que tenemos en i y lo que tenemos en j. Luego a suma 1 y a la i se le suma 1. Es decir, digamos, para el primer renglón inicia en 0. 0 es menor a 9, sí. J, 0. Aquí tenemos 1. Más 1, 2 sobre 2 es 1. Entonces aquí ya tenemos el 1, el 0 de la i y la j que está en 1. Y así nos lo suma. De esta manera nos quedaría el ejercicio. Y aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 10. Hacer un programa que muestre las siguientes ternas de enteros. Entonces, como vemos también aquí hay un patrón. Este inicia del 1 al 9 y va sumando de 1 en 1. En la segunda fila tenemos que inicia en 1 y se repite 3 veces, el 2 3 veces, el 3 3 veces, y esta fila de aquí que inicia 1 2 3, 1 2 3 y 1 2 3. Así quedaría el código. Entonces tenemos aquí la función en la que vamos a tener estas variables aquí declaradas. Tenemos la fila 1, la fila 2 y la fila 3, como ven todos arrancan en 1, y renglones. Esto se va a hacer siempre que renglones sea menor o igual a 9. Luego por aquí lo incrementamos. Entonces, como hay unas similitudes, esta va a ser para la fila 2. Si es renglón 1, 2 y 3, la fila 2 va a ser 1. Es decir, si es 1, 2 y 3, va a ser 1. Si es 4, 5, 6 va a ser 2. Si es 7, 8, 9 va a ser 3. Y ahora la fila 3, si es 1, 4 y 7 va a ser 1. Si es 2, 5 y 8 va a ser 2. Si es 3, 6 y 9 va a ser 3. Esto se refiere a esto. Entonces, si es aquí, si es la 1, la 4 y la 7 aquí, entonces va a ser un 1. Entonces a la final nos imprime lo que tengamos en F1, en F2 y en fila 3, le sumamos a la fila 1, que es la única que no tenemos aquí como definida, que va a ir aumentando recursivamente, y el renglón que también va aumentando en 1. Entonces de esta manera el ejercicio nos quedaría así. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 12. Hacer un programa de computador que presente lo siguiente en pantalla. Entonces, como vemos aquí, esto es un tipo de triángulo. Tenemos aquí 25 filas, ¿cierto? Los renglones como tal. En el 1 imprime una letra y tenemos 79 espacios que van disminuyendo de 1 en 1. Y los renglones, como vemos, se van asociados a las letras. En el renglón 2 hay 2 letras, 3 letras y así sucesivamente. De esta manera el código quedaría así. Aquí en la función principal entonces tenemos declaradas tres variables, una que nos va a contar los renglones, la cantidad para la cantidad de letras y los espacios que nos va a contar esto de aquí. Entonces, esto se va a hacer cuando el renglón sea menor o igual a 25, que son los renglones que necesitamos. Entonces, bueno, aquí definimos qué cantidad inicia en 1 y qué espacios inicia en 1. Entonces, nos va a imprimir un espacio cuando espacio sea menor o igual a 79, por ejemplo, para el primero que necesitamos 79. Y esto de aquí para que con los renglones siguientes funcione. El espacio va incrementando de 1 en 1.
Luego tenemos las A. Entonces, esto va a ser verdadero cuando cantidad sea menor o igual a renglón, que es lo que decíamos acá, que el renglón va asociado a la cantidad de letras. Y cantidad va sumando de uno en uno. Luego de que nos ha hecho el espacio y nos ha impreso lo que necesitamos las letras, nos hace una nueva línea y el renglón incrementa en 1. Entonces, de esta manera el ejercicio nos quedaría así. Entonces, aquí lo tenemos completo. 13. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces tenemos aquí un triángulo que tiene 7 filas, 7 renglones. En la fila 1, 13 y va disminuyendo de 2 en 2. Y aquí los espacios también van a ir aumentando por este lado de acá. De esta manera el código quedaría así. Para hacer este ejercicio entonces vamos a tener aquí 3 variables. Una variable de renglón, de cantidad, que es la cantidad de letras, y letras, que va a ser 80. Como vemos aquí, entonces, en el primer renglón necesitamos una P, pero luego en el segundo renglón una N, y va a ir cambiando. En el código ASCII a la P le pertenece el 80, a la N es 80 menos 2, y así sucesivamente. Entonces podemos empezar desde la P. Entonces tenemos que este ciclo de acá se va a hacer, ¿cierto? Todo esto cuando el renglón sea menor o igual a 7, que son los que necesitamos aquí. Bueno, definimos aquí cantidad 0 para los espacios. Entonces 0 menor o igual a el renglón menos 1, esta operación para que sirva con todos los renglones, y nos imprime un espacio, cantidad se le va sumando de a 1. Luego aquí volvemos a definir, le asignamos otro valor a cantidad que va a ser 1, para la cantidad ya de letras como tal. Entonces cantidad que es 1 menor o igual a 13, que son las que necesitamos aquí para el primero, y esta operación de aquí para que nos sirva con los otros renglones. Entonces, que nos imprima en formato char, para que nos imprima en código ASCII el 80, el código ASCII del 80 es ahí la P, entonces aquí nos imprime ya la P, y que sume a cantidad de 1 en 1. Luego de que se ha hecho esto, entonces, salta un espacio, una nueva línea, y a letra se le va a restar menos 2 para que de P pase a N y así sucesivamente. Y renglón más 1. Entonces así tenemos el ejercicio. Ejercicio 14. Hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces, tenemos aquí como el mismo triángulo, pero entonces este es solo de P y esta P de aquí es 40, es decir, de aquí para acá hay 33 espacios y bueno, 7 filas. El código sería así. Tenemos aquí 3 variables, renglón que es 1, cantidad y letras que va a ser 80, el código aquí de la P. Esto se va a hacer cuando el renglón sea menor o igual a 7. Aquí vamos a asignarle a cantidad un valor que es menos 34, para que cuando entre aquí, entonces menos 34, renglón que es 1 menos 1, 0. Entonces aquí en el primero nos da los 33 espacios y cantidad va sumando de 1 en 1. Luego tenemos otro valor, le asignamos otro valor a cantidad, entonces aquí ya es 1 menor o igual a 13, nos imprimen las 13 letras que necesitamos aquí. Bueno, y esta operación para que nos dé con los demás renglones, que imprima formato char, la P que está aquí 80, y cantidad va sumando de 1 en 1, luego de que nos ha impreso los espacios y las letras, salta línea y renglón aumenta en 1. De esta manera, el ejercicio quedaría así. Entonces aquí está. Ejercicio 15. Hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces, como vemos es prácticamente lo mismo, pero entonces aquí ya no hay espacios. Aquí eran 33, aquí ya no hay espacios, pero siguen siendo los 7 renglones y aquí 13P. Entonces vamos a tener aquí dos variables esta vez, una para renglón, otra para cantidad. Esto se va a hacer, todo este ciclo se va a hacer cuando el renglón sea menor o igual a 7. Aquí le damos un valor a cantidad que es 0. 0 es menor o igual a lo que es aquí. Nos imprime los espacios y cantidad va aumentando de 1 en 1. Aquí ahora cantidad vale 1. Cantidad debe ser menor o igual a 13, y esto aquí para los demás renglones. Nos imprime una P y cantidad va aumentando de 1 en 1. Cuando ha impreso espacios y P, salta de línea y renglón aumenta en 1. Y así es como queda el ejercicio. Ejercicio 16. Hacer un programa de computador que nos presente lo siguiente en pantalla. Entonces, como vemos aquí son 7 renglones. Aquí vamos a tener, para el primer renglón tenemos aquí una letra, 5 espacios y una letra, igual que para el renglón 7, una letra,
5 espacios y una letra, 2 letras, 3 espacios, 2 letras, 3 espacios. Teniendo esto en cuenta, el código podría ser así. Tenemos aquí entonces la función principal en la que vamos a tener aquí una variable que nos cuenta los renglones. El renglón debe ser menor o igual a 7. Si el renglón es 1 o 7 va a imprimir esto, si es renglón 2 o 6 imprime esto, si es 3 o 5 esto y si es 4 imprime esto. El renglón va aumentando de 1 en 1. Así que haría el ejercicio. Aquí lo tenemos. Ejercicio 17. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces esto es como un rombo. Y como vemos también tiene similitudes. En el renglón 1 son 9 espacios y una letra, igual que en el renglón 7. 9 espacios y una letra. En el renglón 2 tenemos 8 espacios, 3 letras. Aquí también 8 espacios y 3 letras. Estos dos y esta que vendría siendo independiente. Vamos a utilizar aquí 4 funciones. Entonces aquí tenemos una función que nos va a contar renglones, para esto de aquí, espacios y letras, que va a ser esto. En la función principal tenemos renglón 1, límite 7, espacio 0, cantidad 1 y contador 1, que es lo que ingresa a la función renglones. Entonces en la función renglones, pues tenemos aquí que renglón que es 1 debe ser menor o igual a 7. Entonces esto aquí nos está garantizando que se hace aquí los 7 renglones. Luego si es 1 o si es renglón 7, entonces van a haber 9 espacios y una letra. Si es renglón 2 o 6, 8 espacios, 3 letras, renglón 3 o 5, 7 espacios, 5 letras, y si es renglón 4 espacios, 6 letras, 7. Y luego de que haga esto, entonces ya nos haría el salto de línea y el renglón aumenta en 1. Y la función de espacios y letras, entonces funciona así. Entra lo que haya en espacio, y aquí tenemos el contador, entonces se va a hacer realmente las cantidades de veces que diga aquí espacio porque el contador es el que va a ir sumando. Lo mismo pasa aquí, tenemos aquí una cantidad, tenemos aquí el contador. Se hace lo que diga aquí, las veces que diga aquí en cantidad porque el contador es el que va sumando en 1. Entonces aquí imprime la z y aquí nos imprime los espacios. Entonces aquí tenemos el ejercicio. 18. Hacer un programa de computador que nos imprima esto en pantalla. Entonces como vemos, aquí tenemos 10 renglones. Y vamos a tener algo en cuenta aquí. Hay una cantidad de espacios a la izquierda. Aquí las Z siempre van a ser las mismas, ¿cierto? Siempre es una, igual que aquí. Cantidad de espacios en el centro. Teniendo esto en cuenta, el código sería así. Tenemos aquí entonces 4 funciones. Una para renglones, que va a ser esto de aquí, los renglones. Los espacios a la izquierda y espacio centro. La función principal entonces tiene renglón que es 0, límite 10, contador 0, cantidad de espacios izquierda 0, porque aquí inicia en 0, y cantidad de espacios centro 17. De aquí a acá hay 17. Estos valores van a ir aquí a la función renglones. ¿Qué va a hacer la función renglones entonces? Va a hacer esto cuando el renglón sea menor al límite, entonces 0 menor a 10, entonces aquí ya nos garantiza los 10 renglones. Entonces ahora vamos a utilizar la función de espacios izquierda, que le vamos a mandar un contador, cantidad de espacios izquierda, nos imprime una Z, luego va a espacio centro, y si es menor a 9, imprime la otra Z y un nuevo renglón. Ahora, ¿cómo funcionan estas de aquí? Espacios izquierda y espacio centro. Entonces, hay un contador y la cantidad de espacios que van a la izquierda. Se hace las veces que diga aquí porque el contador es el que aumenta en 1. Entonces aquí nos da los espacios. Lo mismo para espacio centro. Tenemos aquí cantidad de espacio centro y contador. Se hace las veces que aparezca en realidad a este lado, porque el contador es el que va a ir aumentando. Entonces, luego ya, de que ya tenemos los espacios a la izquierda, tenemos aquí ya la Z, espacios en el centro. Y si es menor a 9, ya nos ha impreso esto, los segundos. Entonces va a ir el incremento. El renglón aumenta en 1, la cantidad de espacios izquierda aumenta y espacios en el centro disminuye. Aquí tenemos el código. Ejercicio 19. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces, esto viene siendo un ejercicio inverso al que acabamos de hacer aquí anteriormente, sino que empiezan los espacios 9 y son los que van disminuyendo, se imprime la Z y los espacios en el centro los que van aumentando. Tenemos entonces aquí 4 funciones, una función para los renglones, espacios izquierda, espacio centro. Entonces en la función principal tenemos declaradas estas cosas de aquí
Y a la función renglones vamos a mandar un 0, un 10, un 0, un 9 y un 0. En la función renglones tenemos que se va a hacer renglón menor al límite. Entonces aquí teníamos un 0 y un 10 que nos va a hacer los 10 renglones. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a espacio hacia izquierda, entonces nos va a contar esto. Si es mayor a 0, imprime otra z. ¿Por qué? Porque entonces aquí necesitamos solo una, pero aquí en todas las que siguen ya necesitamos dos. Entonces, si es mayor a 0 ya, si es desde aquí, que nos imprime aquí esta otra parte, nos imprime z, luego otra vez los espacios en el centro e imprime la z aquí. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos de aquí? Como las pasadas. Aquí tenemos contador y cantidad de espacios izquierda. Se hace las veces que diga aquí porque el contador es el que aumenta. Y lo mismo para espacio centro. Se hace las veces que diga aquí porque el que aumenta es el contador. Vemos aquí ahora que el 100 renglón es mayor a 0, entonces va a sumar 1 al renglón. La cantidad de espacios disminuye en 1 y en los espacios del centro, entonces aumentan 2, que es lo que tenemos aquí. Bueno, esto aquí iba un poquito más corrido. Esto aquí disminuye en 1. Y esto aquí aumentando, si es mayor a 0, hace esto. Y si no, bueno, pues las tendríamos ya como más definidas. Y así queda el ejercicio. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Ejercicio 20. Hacer un programa de computador que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces, aquí tenemos 11 renglones y la letra está en el 40, o sea que aquí hay 39 espacios, 38, 37 y 36. Hasta aquí, entonces los espacios van disminuyendo y luego aquí los espacios aumentan. Lo mismo con las letras, aquí las letras aumentan y las letras aquí disminuyen. Entonces el código quedaría así. Entonces tendríamos aquí 4 funciones, una para renglones, que es la que nos cuenta esto de aquí, espacios y letras. Entonces tenemos aquí la función principal y le vamos a dar aquí una de renglones que va a tener 0, límite que es 11, contador 0, cantidad de letras 1. Esto y cantidad de espacios 39, esto contado como en el primer renglón, 39 espacios, una letra. En la función renglones, entonces ya tenemos los valores anteriores, se va a hacer todo esto se va a hacer cuando el renglón sea menor al límite, es decir, que el renglón que está en 0 sea menor a 11, entonces aquí ya nos garantiza que los renglones se cumplen. Luego vamos a hacer, vamos a llamar a la función espacios y a la función letras, que es lo que necesitamos. Espacios, letras y aquí que salte de línea. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos de aquí? Entonces, tenemos aquí las dos funciones. Un contador y una cantidad de espacios se va a hacer la cantidad de veces que diga aquí, porque el contador es el que aumenta. Lo mismo para las letras. La cantidad que diga aquí es las veces que se hace porque el contador aumenta en 1. Entonces, este aquí nos imprime espacios y este aquí nos imprime letras. Ahora, para el incremento. Si el renglón es menor a 5, es decir, esta parte de aquí hasta aquí, el renglón siempre va a aumentar en 1. Cantidad de letras aumenta y la cantidad de espacios disminuye. Entonces aquí las letras están aumentando y los espacios disminuyendo. Pero ya si no es 5, entonces, bueno, el renglón aumenta en 1 y la cantidad de letras disminuye y los espacios aumentan. Como ven, estas dos funciones son contrarias, como vemos acá. Entonces aquí ya la cantidad de espacios aumenta y la cantidad de letras disminuye. Entonces así tendríamos el código.